En la calle me encontré una curva, la curva, chiquitín. Hola amigos, yo soy Walter White y les doy la bienvenida al trabajo de mi emigador. El camino es de construcción inicio desde la independencia por parte de los grupos conservadores y liberales por principalmente con el movimiento reformista de los liberales mexicanos de la segunda mitad del siglo XIX con inició su consolidación. El proyecto político de los liberales era consolidar el Estado-nación constitucional. Después de la Revolución de Ayutla de 1855, este grupo hizo todo lo posible por lograrlo con la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. El grupo liberal buscaba acabar con la sociedad corporativa, es decir, una agrupación creada con la finalidad de que sus integrantes puedan ayudarse mutuamente y obtener privilegios que no tienen otros grupos. Entre ellos se encontraban las iglesias, los militares y los comerciantes, los cuales representaban la tradición. Los liberales también buscaban la división del poder, es decir, un ejecutivo con autoridad política limitada pero, al mismo tiempo, luchaban contra la estructura social tradicional, y esto último era imposible de lograr sin un Estado fuerte. A pesar de las buenas intenciones, y aunque Benito Juárez mantuvo la bandera del orden constitucional, durante sus gobiernos, ejerció la presidencia con facultades extraordinarias, se refiere a acciones del Ejecutivo que exceden su competencia por una situación anómala que requiere la pronta toma de decisión o resolución, es decir, aplicando la ley de modo discrecional sin acatar los principios constitucionales. Todo eso fue una especie de contradicción difícil de entender si no se tiene presente la gran problemática de México decimonónico. De la mano del proyecto político, estaba el cultural, que tenía la finalidad de fomentar un nacionalismo unificador como el que había ayudado en la formación de los estados-nacionales europeos. El grupo liberal sobresalió en sus esfuerzos por crear una cultura nacional y fomentar la identidad. El gobierno pretendía la unificación cultural en un México dividido desde un tiempo inmemorial por el regionalismo, por la multiplicidad de grupos étnicos que no hablaban la misma lengua y por la diversidad de culturas con costumbres e intereses distintos. En tales condiciones, difícilmente podría darse un sentimiento de unidad nacional de manera natural. El gobierno liberal se dio a la tarea de inculcar en los niños y jóvenes la identidad nacional que se requería para el nuevo Estado secular que estaba en construcción. Con este propósito, se introdujo en la escuela elemental una materia de educación cívico-política y la historia patria. Para la población en general, se impulsaron una literatura, una historiografía y un arte nacionales. Otra tarea que requería el proyecto de unidad cultural era la incorporación de los indígenas, para lo cual se reivindicaba su pasado a través de la prensa, los libros, las novelas o la historia, aunque en la práctica se observó un marcado desdén hacia el indígena. En las letras, el espíritu por hacer renacer una cultura basada en lo propio dio lugar a las novelas históricas y costumbristas. Hubo muchos autores que trabajaron estos géneros y, aunque cada obra tuvo características propias, era común en ellas recrear épocas históricas con un fuerte contenido de enseñanza cívica que respondía al proyecto de crear una cultura nacional. En el Porfiriato, se mantuvo el interés por los estudios históricos, y fue en ese período cuando se realizó una historia de México titulada México a través de los siglos, que representó un trabajo monumental de más de 10 años coordinado por Vicente Riva Palacio. En las pinturas costumbristas que se ubican en la corriente del romanticismo, también se asomó el sentimiento nacionalista. Algunos artistas, como Agustín Arrieta, dirigieron su mirada a los objetos de la vida diaria y a las costumbres populares. Con ello, abrieron un camino hacia la creación de la cultura mexicana. Más allá de sus diferencias políticas con la República restaurada, el Porfiriato fue casi su continuación. Esto fue todo, amigos. Eric y yo nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Saludo de Fernanfloo para todos.